Buenas noches, que Dios bendiga a su pueblo de una forma especial. Por medio de este canal bendecimos a los hermanos y a los amigos que nos escuchan. Mi nombre es David Batista, casado por la misericordia del Señor. Estamos en una nueva entrega, bendito sea el Señor. Y vamos a hablar de Romanos capítulo 13, verso 1, donde dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y la que hay por Dios han sido establecidas. Entonces, esta cita bíblica, muchos hermanos dicen que hay que someterse a todas las autoridades, y es una realidad, porque la Biblia lo dice y lo establece, que tenemos que estar sujetos a las autoridades que Dios ha puesto en la tierra. Pero eso no quiere dejar dicho que tenemos que someternos a todo lo que las autoridades digan. Cuando habla de que nos sometamos a las autoridades, se está hablando en el buen sentido de la palabra, a lo que no aterre con la palabra del Señor, a lo que no impida a que nosotros alabemos a Dios. Cuando se habla ya de que se quiera detener la palabra de Dios, o que se quiera prohibir que se predique la palabra de Dios, en eso no. Tenemos que especificar en qué tenemos que obedecer y en qué no tenemos que obedecer. Y a la luz de la palabra nos vamos a dar cuenta cómo hubieron hombres de Dios que no obedecieron edictos y leyes puestas por gobernantes. O sea que muchas personas hablan, he visto concilios y pastores diciendo: sométase todo el mundo a toda autoridad, porque las que hay están puestas por Dios. Con este COVID-19, cuando empezó, las iglesias se cerraron, muchas iglesias cerraron, y se estaba prohibiendo hasta predicar en la calle. Yo prediqué en la calle, no dejé de predicar en la calle. Amén, porque también se basan en Eclesiastés capítulo 3 del 1 al 8, que dice: todo tiene su tiempo debajo del sol y todo lo que se requiere, y es una realidad. Pero aquí se está hablando de la transitoriedad del hombre en la tierra, tiempo de nacer, tiempo de morir, todo tiene su tiempo y su hora. Pero cuando usted se va a 2 de Timoteo capítulo 4 verso 1 y 2, ¿qué le dice el apóstol Pablo a Timoteo? Te insto que predique, que redarguya y que predique a tiempo y fuera de tiempo. Entonces usted diría: por ahí una confusión. No, no hay confusión en la palabra, lo que hay es mala interpretación. Pero la palabra ella es su misma intérprete. Nadie puede interpretar la palabra, ella misma es su misma intérprete. El Espíritu Santo lo que hace es que nos ilumina para que nosotros podamos entender la palabra del Señor. Porque un poquito de aquí, un poquito de allá. Hay una cita bíblica que está en un lugar, otra está hay citas bíblicas que están en el Viejo Testamento, pero que se complementa la revelación total en el Nuevo Testamento. Y así hay diferentes citas bíblicas escritas en diferentes libros de la Biblia, que usted, cuando la une, entonces tiene la verdad absoluta. O sea que la palabra ella es su misma intérprete. Amén. Entonces claramente dice 2 Timoteo 4, 1 y 2, claramente que predica a tiempo y fuera de tiempo. Podríamos decir que se está contradiciendo la palabra, pero no es así. En Eclesiastés está hablando de que todo tiene su tiempo y su hora debajo del sol. Tiempo de nacer, está hablando, usted sabe que los proverbios y Eclesiastés son escritos bajo el tema, tienen que ver con la transitoriedad del hombre en la tierra. Amén. Aunque la palabra de Dios aplica para lo espiritual y lo material. Bendito sea el Señor. Pero la palabra de Dios no está sujeta ni está presa al tiempo. La palabra de Dios es de todos los tiempos, y la palabra de Dios no está sujeta a ley, no está sujeta a leyes humanas, ni a edictos humanos. La palabra de Dios está por encima de todas las cosas. Amén. Entonces, vamos a ver a la luz de la palabra que hubieron siervos de Dios que no se sujetaron a esas leyes. Entonces, como les decía, hubieron muchas iglesias que cerraron. Bíblicamente, el templo no puede cerrarse ni en tiempo de guerra ni en tiempo de peste. Amén. Lo vamos a ver para ir empezando este estudio. Bendito sea el Señor. En 2 de Crónicas 28 dice que en 2 de Crónicas 28, del 21 al 24, dice que el rey Acab cerró la puerta, cometió mucho pecado, hizo cosas desagradables ante Dios, se fue a la idolatría, y dice que cerró la puerta del templo. Él fue que la cerró. Entonces eso, ¿qué era lo que tenía el rey Acab? Un demonio. El rey Acab estaba endemoniado, estaba poseído por, tenía influencia demoníaca, mejor dicho, porque cerró el templo. Sin embargo, el templo no podía cerrarse, el templo.
Entonces, eso lo vamos a ver cuando lo vamos a ver más para adelante. Entonces, oiga, segunda de Crónicas 28, del 21 al 24, usted lo lee ahí, usted se va a encontrar que el rey Acaz cerró la puerta del templo. Aparte de los pecados, de la idolatría que cometió, se dio el lujo de cerrar la puerta del templo, cosa que era prohibida por Dios. El templo no podía estar cerrado, porque ahí era que se refugiaban el pueblo cuando estaba en pecado, cuando el extranjero también iba a ese lugar, pedía perdón y Dios lo oía desde el cielo y lo perdonaba. Y vemos que luego, en segunda de Crónicas 29, verso 1, el rey comenzó a reinar Ezequías, siendo de 25 años, dice la Biblia, y reinó 29 años en Jerusalén. Y dice que este rey, que era hijo del rey Acaz, el que cerró la puerta del templo, dice que este rey, bendito sea el Señor, reabrió las puertas y dice que reorganizó los sacerdotes nuevamente, porque el rey Acaz había cerrado las puertas del templo y ya no había servicio a Jehová, y lo que hacían ese servicio eran los sacerdotes, bendito sea el Señor. Y su hijo Ezequías, bendito sea el Señor, el rey Ezequías, reabrió la puerta nuevamente y puso los sacerdotes nuevamente y se comenzó a dar el culto de nuevo, bendito sea el Señor, a Jehová. Entonces, bendito sea Dios. Vamos en Primera de Reyes 8:37, dice claramente que si en la tierra hubiere hambre, pestilencia, tizoncillo, nublado, langosta o pulgón, oiga, si hubiere pestilencia, que eso es peste, o plaga, dice claramente o plaga en su corazón, extendiera en su mano a esta casa, tú oirás de los cielos en el lugar de tu morada, y perdonará y actuará y dará a cada uno conforme a su camino, cuyo corazón tú conoces, porque solo tú conoces el corazón de los hijos de los hombres. Y dice claramente, usted sigue leyendo en Primera de Reyes 8:37 en adelante, usted sigue leyendo que si el extranjero viniere y entrare a esa casa y se humillare, Dios iba a oír de los cielos y lo iba a perdonar. O sea que queda claro que si en la tierra hubiere hambre, pestilencia, tizoncillo, nublado, langota, pulgón, oiga, amado, si sus enemigos los sitiaren en la tierra en donde habitan, o sea, ni en tiempo de guerra podía estar el templo cerrado, bendito sea el Señor, que el que fuera a ese templo, entonces Dios oiría de los cielos si se humillare y Dios lo iba a perdonar. Cuando usted lee segunda de Crónicas 6:28, si hubiere hambre en la tierra o si hubiere pestilencia, lo mismo, y si hubiere tizoncillo, ayumblo, langota, pulgón, o si lo sitiase su enemigo en la tierra donde moren, cualquier plaga o enfermedad que sea, toda oración, todo ruego que se hiciere, cualquier hombre o de todo pueblo, de cualquier hombre o todo tu pueblo Israel, y cualquiera que conociere su llaga y su dolor en su corazón, si extendiere su mano a esta casa, tú irás de los cielos, desde el lugar de tu morada, y perdonarás su pecado. Y si el extranjero viniere también, el extranjero que no fuera de Israel, y viniere viniere y fuere a la casa de Jehová, y se arrepintiere, Dios oiría de los cielos y lo iba a perdonar. Estamos hablando del tiempo de la ley, que no podía cerrarse el templo. Al rey Acaz le dije que cerró el templo de Israel, el templo que hizo Salomón, y luego su hijo Ezequías lo reabrió porque era un mandato de Jehová, no podía estar cerrado bajo ningún tiempo. Y eso era el tiempo de ley. Ahora, en tiempo de la gracia, el templo, primeramente, somos nosotros, el templo del Espíritu Santo, pero también las cuatro paredes cumplen su rol, porque aquí en el templo físico, la estructura física, es el campamento donde nosotros venimos a recibir fortaleza, donde nosotros venimos a recibir una palabra, donde nosotros venimos, bendito sea el Señor, a alabar y glorificar el nombre de Dios. Entonces la iglesia estaba encerrada cuando empezó esta pandemia y había muchas personas ahí afuera desesperadas, personas que estaban moribundas, muriéndose por el coronavirus. Entonces muchos pastores, la mayoría cerraron. Sin embargo, hubieron pastores de Dios que no cerraron, porque
el que está allá afuera sabe que la iglesia de Cristo es que porta el poder, la que es la verdadera iglesia de Cristo, porta el poder y la autoridad, puede venir y a refugiarse, pero si la iglesia no está abierta y no hay quien predique en la calle, porque hay que obedecer un edicto del gobierno, entonces hay problemas. Entonces nos vamos a dar cuenta a la luz de la palabra, donde hubieron siervos de Dios que no obedecieron el edicto de los reyes, que iban en contra de los preceptos de Dios. Y el mismo Jesús también, como Jesús también desobedeció una orden que se le dio para que no se predicara. Por eso le leí Oseas 4:6, el pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Sí, hay que obedecer a las autoridades que están puestas por Dios. Dios quita y pone reyes. Bendito sea el Señor, dice Daniel. Daniel dice que Dios quita y pone reyes. Amén. Dios quita y pone reyes. Y Él da su reino y su poder a quien Él quiera, a quien Él le plazca. Eso lo sabemos. Pero hay que especificarle a la iglesia de Cristo en qué que debemos de obedecer y en qué no debemos obedecer. Eso hay que especificarlo, y yo se lo voy a especificar a la luz de la palabra, con el poco de conocimiento que Dios me ha dado, para la gloria de Dios, no porque sea el mejor, porque aquí Dios da el conocimiento a quien Él le place. Y lo que Dios da, hay que darlo para adelante, porque todo es mío, es de Dios. Si yo no lo doy, tengo problemas con el Señor. Amén. Entonces, cuando usted en Romanos 13:1 dice que se someta toda persona a las autoridades, porque las que están puestas por Dios. Amén. Cuando usted lee también Primera de Pedro 2:13, dice: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, y ya sea al rey como a superior. O sea, hay que someterse, pero vamos a ver en qué tenemos que someternos y en qué no, porque este mismo Pedro también hubo también en un momento que le querían prohibir predicar y él no se sometió a esa ley. Lo llevaron ante los tribunales. O sea que hay que saber explicar la palabra de Dios. El pueblo está pereciendo porque le faltó conocimiento. Amén. Entonces hay que sumergirse en la palabra para nosotros no ser manipulados y no perecer. Amén. Entonces, Cristo cumplió, o sea, la ley, o sea, ¿en qué tenemos que cumplir con la ley? No ir en el semáforo rojo, no ser imprudente manejando, no salir sin licencia, sin la placa, sin retrovisor, sin luz. Esas son leyes que son buenas. No andar, nosotros no andar sin esas medidas que son buenas, porque esas medidas son buenas, nos acercan con la palabra de Dios. Hacer muchas leyes que han elaborado los legisladores y la justicia a nivel del mundo, que son buenas, que no son malas, pero hay otras que son dañinas, que la que se opone a la palabra de Dios ya la cosa es diferente. Amén. Entonces, también Pablo sigue comentando en Romanos 13:1 que no le va a nada a nadie, al que tributo, tributo, al que honra, honra. Entonces Jesús pagó los tributos. Bendito es el Señor. Vamos a leer Lucas 20, verso 21. Y le preguntaron diciendo: maestro, sabemos qué dice y qué enseña. Y que enseña, bueno, déjame hacer una pausa, perdón. También, antes de empezar a esta cita bíblica, también cuando leímos aquí en Romanos que dice que nos sometamos a toda autoridad, y Pedro también dice que nos sometamos a todas las autoridades, pero también Tito capítulo 3 verso 1 dice: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos, pero a toda buena obra. A toda buena obra, porque vamos a entrar en profundidad y nos vamos a dar cuenta donde hubieron siervos de Dios que no obedecieron edictos y leyes de gobernantes. Amén, que iban en contra de la palabra del Señor, porque la palabra del Señor está por encima de todas las cosas, por encima del cielo, de la tierra, de todo lo creado, y por encima de gobernantes, de ley y de justicia. La palabra de Dios está por encima. Por eso es que el apóstol Pablo le dice a Timoteo que predique a tiempo y fuera de tiempo. Amén. Entonces Jesús cumplió con la ley, vamos a ver, con la ley que no acercaba con la palabra del Señor. Amén. Entonces, Lucas 20, 21. Busque papel y busque lápiz y vaya apuntando. Bendito sea el Señor, para que usted vea que está hablando por la palabra. Primera de Pedro 4, dice, segunda de Corintios 10:5, claramente, dice claramente dice claramente: derribando todo argumento y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Cristo, y llevando todos los pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo. Primera de Pedro 4:11 dice: si alguno hable conforme a la palabra. Si alguno ministre conforme al don
que Dios da para que en todo sea Dios glorificado. Amén. Entonces yo voy a ministrar conforme a lo que está escrito. No voy a hablar nada que sea de mí. Usted se va a dar cuenta según yo vaya hablando y según vaya profundizando en la palabra. Amén. Entonces seguimos con este estudio. Lucas 20, verso 21. Preguntaron diciendo: Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente, y que no haces acepción de personas, sino que enseña el camino de Dios con verdad. ¿No es ilícito dar tributo al César o no? Ellos para tentarle decían esto. Mas él, comprendiendo la astucia de ellos, le dijo: ¿por qué me tentáis? Mostrame la moneda. ¿De quién tiene la imagen y la inscripción? Y respondiendo dijeron: de César. Entonces Jesús le dijo: pues dad a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Amén. Jesús no iba en contra de los impuestos. Bendito sea el Señor. Pero cuando usted lee Mateo 17, verso 24, oiga lo que dice. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro lo que cobraban los 2 dracmas y le dijeron: vuestro maestro no paga los 2 dracmas, o sea que era impuesto, los impuestos. Él dijo: sí. Le dijo Pedro: sí. Y al entrar en casa, Jesús le habló primero, diciendo: ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, de quienes cobran los tributos, los impuestos, de sus hijos o de los extranjeros o de los extraños. Pedro le respondió: de los extraños. Jesús le dijo: luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saque, tómalo, y al abrir la boca hallará un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. O sea, Cristo le pagó los impuestos, pero también los reprendió. Porque dijo: a la verdad, los reyes, los gobernantes, cobran los impuestos de los demás, pero de los hijos o de los extraños. Le preguntó Jesús a Pedro: ¿de quiénes cobran los impuestos? Pedro le dijo: de los extraños. O sea, los hijos están exentos y ellos mismos están exentos. Y le ponen carga al pueblo que el pueblo no puede llevar. Y Jesús le dijo: para que no hablen de nosotros, ve al mar, y dice que pescó un pez, hallará un estatero y paga los impuestos por ti y por mí. O sea, Cristo cumplió con la ley. Bendito sea el Señor. Pero los gobernantes no se sujetan a la ley de Dios. Entonces dicen: sometió a toda autoridad. Sí, hay que someterse en toda o en cuanto a toda buena obra. Pero recuerde que los gobernantes, el mundo entero está bajo el maligno. Ellos no se dejan dirigir por Dios. Ahora, las leyes que ellos ponen, que no están mal, que como le expliqué, que no acercan la palabra de Dios, hay que obedecerla. Pero hay leyes que no, porque ellos son los que crean las leyes en contra del pueblo de Dios. Bendito sea el Señor. Ahora hay unas leyes de los homosexuales que reprende el pecado y habla de que varón y hembra lo creó Dios y que Dios ama a los homosexuales y que quiere salvarlos, porque son espíritus de demonios que operan en esos cuerpos, que no tenemos nada en contra de ellos. Bendito sea el Señor. Entonces, en Estados Unidos hubo un pastor que estaba hablando de eso en la calle y lo metieron preso. Amén. O sea que los gobernantes, bendito sea el Señor, crean leyes que son buenas, pero también crean leyes que son detractoras y que son perversas y que atercan con la palabra del Señor. Amén. Bendito sea el Señor. Seguimos con este estudio. Gloria al Señor. Daniel 2:20 dice que Dios quita y pone reyes. Bendito sea el Señor. 2:20 al 21 dice que Dios quita y pone reyes. Eso está claro. Dios que pone los reyes también lo quita. Ahora hay reyes que los reyes de Israel Dios los ponía en su voluntad perfecta. Pero los reyes que están puestos ahora, sabemos que Dios los pone, pero en su voluntad permisiva, porque Dios le da voluntad y decisión al hombre propia. Pero lo que Dios siempre ha querido es gobernar al hombre, no que el hombre se gobierne a sí mismo. Pero por el pecado que entró a los hombres, el hombre ha dejado a Dios y por eso hay tanto desorden y tanto caos en el mundo. Amén. Bendito sea el Señor. Vemos también que en Daniel 4:32 dice que Dios arrojó a Nabucodonosor
al campo y que iban a pasar 7 tiempos. Bendito sea el Señor, para que reconozca que el Altísimo tiene el dominio, el reino de los hombres, el dominio en el reino de los hombres, y lo da quien Él quiere. Eso está claro. Dios que quita y pone rey. Le dije que en su voluntad perfecta y en su voluntad permisiva. Bendito sea el Señor. Juan 19:10 dice, gloria al Señor, que Pilato le dijo a Jesús que él tenía autoridad para dejarlo libre. Jesús le dijo, ninguna autoridad se te dará si no fuese dada del cielo. O sea que Dios es que da la autoridad. Y ahí se turbó Pilato y de repente quería soltar a Jesús porque le habló la autoridad máxima, que era Cristo Jesús. Y Cristo Jesús vino a morir por nosotros y él lo dijo claro, doy mi vida, nadie me la quita, sino que la doy para la salvación de la humanidad y tengo poder para volverla a tomar. Amén. Entonces, debemos obedecer a las leyes terrenales siempre y cuando no se opongan a la palabra de Dios. Eso está claro. Vamos a empezar. Esther, capítulo 3, Daniel 7:25 dice la Biblia que claramente, y hablará palabras contra el Altísimo, que a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y será entregada en su mano tiempo y la mitad de un tiempo. Tiempos y la mitad de un tiempo. Oiga, pensará en cambiar las leyes. ¿Cuáles leyes? Las leyes que Dios ha establecido. Usted no ve que ahora están cambiando las leyes que Dios ha establecido, poniendo a que se casen hombres con hombres, mujeres con mujeres. Eso es terrible, amado. Entonces vamos a ver Esther capítulo 3:1. Dice que, vamos a leer aquí, después de esta cosa, vamos a ver uno que se opuso a un edicto del rey, un siervo de Dios. Porque hay que especificar bien en qué que tenemos que obedecer las leyes terrenales, en qué tenemos que obedecerle y en qué no. Dice claramente Esther 3:1. Después de esta cosa, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata, agageo, y lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Oiga bien, eso era un edicto del rey y Mardoqueo no obedeció. O sea que estamos hablando por la palabra en qué tenemos que obedecer y en qué no. Y los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaron a Mardoqueo, ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? Aconteció que hablándole cada día de esta manera y no escuchándolo él, Mardoqueo no lo escuchó, lo denunciaron a Amán para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su dicho, porque ya él le había declarado que era judío. Y vio a Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, y se llenó de ira. Pero tuvo en poco poner mano sobre Amán, sobre Mardoqueo, sino que también él se rebeló con el pueblo de Dios, quería matar al pueblo de Dios, hizo que el rey firmara un edicto y puso una horca. Sin embargo, él cayó en su horca. Amán no se postró ante ese edicto de ese rey. O sea que hay que saber en qué debemos de obedecer las autoridades y en qué no. Porque tarde o temprano van a querer prohibir de que la iglesia no siga avanzando, de que no predique, como en otros países lo han hecho y han matado cristianos para el continente, me parece, asiático, para allá, los árabes, China, la India, en otros países. Bendito sea el Señor, se ha formulado leyes para eso. Sin embargo, los verdaderos cristianos no han obedecido esa ley, han seguido predicando y le ha costado la vida. Amén. O sea que hay que tener cuidado cómo le vamos a interpretar y vamos a enseñar la palabra del Señor. Amén. Bendito sea el Señor. Dice Esther 4:15 que Esther le dijo que respondiese a Mardoqueo. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Y también con mis doncellas ayunaré igualmente. Y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco que perezca. O sea, había una causa justa. Había un edicto del rey que iba donde el rey, sin el rey saberlo, podía morir. Pero Esther, como estaba ayunando y orando y pidiendo a Dios por su pueblo, porque había una sentencia de muerte para su pueblo, por mano de Amán, porque Mardoqueo no se arrodilló ante él, ni se postró ante él,
y era un edicto del rey que había que postrarse ante él, y él no se postró, porque los siervos de Dios no se postran al sistema, como se está postrando la gran mayoría de los siervos del Señor, pastores, y concilios, postrados ante el COVID-19 y postrados ante esta vacuna que se la van a poner, la van a mandar a ponérsela. Bendito sea el Señor, está mandando al pueblo a ponérsela y no está mandando al pueblo a orar y a ayunar. Bendito sea el Señor. Porque hay que obedecer las autoridades. Una vacuna que a usted lo ponen a firmar, o sea, el laboratorio no es responsable, ni el presidente ni nadie. La iglesia tiene que meterse en ayuno y oración, bendito sea el Señor, para poder contrarrestar las enfermedades, bendito sea el Señor. Seguimos. En Daniel 13:12, recuerde que estaba Sadrach, Mesach y Abednego. Recuerde muy bien que Nabucodonosor levantó una estatua y que todo aquel que no la adorara, iba a ser lanzado en un horno de fuego. Sin embargo, Sadrach, Mesach y Abednego no lo hicieron y llegó a oído del rey Nabucodonosor. Sin embargo, cuando el rey Nabucodonosor se llenó de ira, lo mandó a buscar y lo puso en presencia de él para que cuando tocaran el címbalo, los instrumentos, a su Dios se pagaron, porque fue una estatua que él hizo. Bendito sea el Señor, que se postraran ante esa estatua, se postraran. Y ellos no se postraron. Nabucodonosor le dijo, con que ustedes no se postran, y le dijeron los siervos de Dios, no nos postraremos. Y si Dios no nos libra, y dijo él, ¿qué Dios es este que puede librarlo? Y él le dijeron ellos, pues para que sepa que el Dios que nosotros le servimos tiene poder para librarnos de tus manos. Y si no nos libra, tampoco nosotros vamos a postrarnos. O sea que el siervo de Dios tiene que mantener postura. Tiene que mantener postura en Dios. Tiene que saber en quién ha creído. Y no se postraron. Y lo lanzaron al horno de fuego. Y cuando lo lanzaron, salieron ilesos. Dios vino y lo rescató. Apareció, dice que Nabucodonosor vio a un cuarto hombre que parecía el Hijo de los Dioses. No dice que era Jesucristo, pero lo más probable era que era el mismo Jesucristo, que había descendido ahí y lo sacó, y ni una hebra de su cabello se quemó, porque Dios honra a los que le honran. Amén. Ellos no se postraron, se da cuenta. Le he hablado ya de dos personajes que no se postraron. Amán, Mardoqueo no se postró ante el edicto del rey firmado para que se postrara ante Mardoqueo, ante Amán. Y Mardoqueo no se postró ante Amán. Y vemos aquí cómo Sadrach, Mesach y Abednego tampoco obedecieron el edicto del rey. Por eso le digo que hay que saber en qué debemos obedecer las leyes terrenales y en qué no. Cuando aterque con la palabra de Dios, ahí no. Cuando aterque que no hay que cerrar la iglesia, que no se puede predicar en la calle, ahí no. Porque dice predica a tiempo y fuera de tiempo. Amén. Mateo 2:7, cuando usted lee también Mateo 2:7, dice la Biblia claramente que los magos, el rey Herodes le dijo que le informaran del niño. Sin embargo, un ángel se le presentó y le dijo a los magos que se fueran por otro camino. Ellos no obedecieron la orden del rey, porque la malicia del rey era matar al niño Jesús que había nacido. Amén. O sea que, por eso le leí Oseas 4:6, el pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Estamos frente a un pueblo en su mayoría, no todo, porque hay un remanente de Dios que está ciego. Y dice que, empezando por pastores, pero hay pastores que son de Dios, ministros que son de Dios. Amén. Que están en la brecha. Y si un ciego guía a otro ciego, caerá en el mismo hoyo. Bendito sea el Señor. Cuando usted lee Daniel 6, del verso 6 al 10, dice que los sátrapas, todos se reunieron, hicieron que el rey firmara un edicto para que ningún hombre de ese entonces, bendito sea el Señor, adorare o hiciera plegaria a su Dios durante 30 días. En 30 días, durante 30 días no podían aclamar a su Dios. Dice que se reunieron, hicieron que el rey firmara el edicto. Daniel oyó eso, pero Daniel no se adentró. Daniel siguió orando. Dice claramente que siguió orando. Y dice que los sátrapas lo estaban acechando, lo encontraron y lo llevaron ante el rey. Pero como ya el rey había firmado el edicto, el rey quiso echar para atrás, pero no pudo, cuando se dio cuenta que era Daniel. Y le dijeron ellos, sepa, oh rey, que un edicto firmado aquí en Persia, eran los medos y los persas que estaban, me parece, reinando, después de Nabucodonosor, el imperio de los medos y los persas. Esto es ley de los medos y los persas, no puede ser revocada. Y el rey, con dolor de su alma, echó a Daniel en el foso de los leones. Pero dice que Dios mandó un ángel y cerró la boca de los leones, y Daniel salió
airoso, salió en victoria, porque Dios honra a los que le honran. El siervo de Dios mantiene su postura. Jesús dijo: el que ama su vida la perderá, pero el que la pierde por causa de mí la hallará. Y estamos viendo todos estos pastores y concilios que están mandando a la iglesia a vacunar, porque temen a que le cierren la iglesia y que así ya los hermanos no pueden ir a diezmar y a ofrendar, y están cuidando sus intereses. Tranquilo, que no obedezca a Dios, vas a perecer con lo que viene de camino. Esto viene persecución sobre la iglesia, ya la persecución ya está en marcha. Esas son leyes que están creando para detener la iglesia de Cristo. Bendito sea el Señor. Y Daniel se puso a orar, Daniel no dejó la oración. Por eso fue que en esta pandemia, cuando empezó, yo no dejé de predicar, yo era un siervo de Dios que no dejaron de predicar en la calle. Amén. Entonces, Hechos 5:27, el mismo Pedro que dice que nos sometamos a toda autoridad, a todos los gobernantes. Mira lo que dice Pedro aquí. Y hay que someterse, le dije que hay que someterse en el buen sentido de la palabra, siempre y cuando no alterque con la palabra de Dios. Amén. Mira lo que dice Pedro aquí. Cuando lo trajeron, lo presentaron al concilio, los fariseos. Los fariseos que conocían la ley de Dios. Así hay muchos fariseos hoy en día, pastores y concilios que se han desviado de la verdad y están de la mano con el gobierno. Y lo que el gobierno diga, eso ellos hacen, eso está sucediendo. Pero el que esté en la visión de Dios no va a obedecer las leyes que vayan en contra de la palabra del Señor. Dice Pedro, dice aquí en Hechos 5:27, y cuando lo trajeron, lo presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no mandamos estrictamente que no enseñe en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Fue ante los gobernantes que lo llevaron. Pedro obedeció a esa ley. Note bien que Pedro dice, donde leímos, bendito sea el Señor, en primera de Pedro 2:13, que nos sometamos a los gobernantes, a las autoridades. Pero que lo que pasa es que la gente lee un pedacito, pero no sigue estudiando la Biblia. Aquí vemos a Pedro que está revolteado y le dice: no, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y no obedecieron esa sentencia, porque ellos le rogaron y le dijeron que no predicaran jamás en ese nombre. Y ese es el objetivo del diablo, de que nosotros no prediquemos y avancemos. Los que son de Dios van a dejar el pellejo, los que son de Dios se van a sacrificar por Dios y no van a obedecer las leyes corruptas que van en contra de la palabra del Señor. Amén. Todo esto que se está aconteciendo es la plataforma del anticristo y el pueblo está ciego. Gloria al Señor. Seguimos con este estudio. Hebreo 11:23. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por su padre por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Fue escondido. Recuerden que estaba en Egipto, pero ahí lo escondieron, tenía que ser muerto. Todo niño hebreo pequeño tenía que ser muerto. Sin embargo, no obedecieron el edicto del rey y lo escondieron. O sea que eso está claro. Entonces, bendito sea el Señor. Ya terminando casi este estudio, bendito sea Dios. Daniel 7:25, tengo que citarlo de nuevo, que tratará de cambiar los tiempos y las leyes. Bendito sea el Señor. ¿Cuáles tiempos y las leyes? Las leyes y las normas que Dios ha establecido para que el hombre viva. La palabra del Señor. Satanás en eso desde hace tiempo. Por eso dice 2 de Tesalonicenses 2, capítulo 2 en adelante. Dice claramente que ya el ministerio de la iniquidad está en acción desde hace mucho. O sea, Satanás está operando desde hace mucho por detener la iglesia de Cristo. Sin embargo, Jesús dijo que ni la puerta del Hades prevalecerá contra su iglesia, pero es con la iglesia verdadera. Bendito sea el Señor. Entonces, los gobernantes son los que crean leyes en contra de nosotros, en contra del pueblo. Mira lo que dice Isaías capítulo 10:1. Hay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía para apartar del juicio a los pobres. Aquí de los pobres que están hablando son de los temerosos, de los que sirven a Dios. Y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a la viuda y robar a los huérfanos. ¿Y qué haré en el día del castigo? ¿A quién acogeré para que os ayude cuando venga de lejos el asolamiento? ¿En dónde dejaréis vuestra gloria? O sea que hay de los que dictan leyes, son ellos los que dictan leyes en contra del pueblo de Dios. Daniel dice que tratará de cambiar los tiempos y las leyes. Isaías dice que hay de los que dictan leyes. ¿Quiénes son los gobernantes?
la legislatura, diputados, senadores a nivel mundial, que están aprobando leyes para favor de la homosexualidad, del aborto, leyes satánicas, corruptas y diabólicas, y leyes también para frenar la iglesia, porque este COVID es una forma de cómo querer frenar la iglesia. La iglesia es la que tiene el poder de Dios para contrarrestar el COVID. La esperanza del cristiano no está en una vacuna ni está en un bozal, está en Cristo Jesús. Con sabiduría se edifica la casa. Amén. Esa es nuestra esperanza, Cristo Jesús. Y este coronavirus sigue avanzando. Gloria al Señor. Pero los que estamos en Cristo y portamos la unción, no nos detiene coronavirus, ni nos detiene leyes y normas de hombres que vayan en contra de la palabra del Señor. Bendito sea el Señor. Miqueas 2:1. Hay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal, y cuando llega la mañana lo ejecutan porque tienen en su mano el poder. Codician las heredades y las roban, y casas y las toman, oprimen al hombre y a su casa, al hombre y a su heredad. Hay de los que dictan leyes injustas. ¿Cuántas leyes injustas no hay? Mire, la gente cuando la AFP en este país, la gente tiene su dinero ahí, hay gente sin trabajo y tiene dinero ahí, ¿por qué no le dan el 30% o le dan, bendito sea el Señor, su dinero? O una parte de su dinero no. Y es un dinero que es del pueblo, y fue una ley que la aprobaron, entonces ahora le aumentaron más años, a los 70 años me parece que los pensionan ya cuando una gente se va a morir. Cuando la Biblia dice que son 70 y 80 los más robustos, se da cuenta que son leyes que son perversas y son malas, que le roban al pobre. Pero oiga lo que dice aquí la Biblia. Hay de los que, dice aquí en Miqueas, en Malaquías, oiga bien, en Santiago 2:6, mejor dicho, Santiago 2:6. Pero vosotros habéis afrentado al pobre, no os oprimen los ricos, y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales. Son ellos los que están metiendo presos a los pastores, a los siervos de Dios, que están predicando en contra de la homosexualidad. En otros países lo están metiendo presos y lo están matando. ¿Quiénes son? Son los gobernantes. Entonces, vuelvo y les reitero, hay que saber en qué tenemos que obedecer a las autoridades y en qué no. Lo que es bueno hay que obedecerlo. Hay normas y leyes puestas por las autoridades, que son puestas por Dios, lo sabemos, que nosotros la obedecemos al pie de la letra. Pero cuando se hable en contra de la palabra, en contra de la justicia, de la verdad, no podemos obedecer ahí. Porque ni el mismo Jesús obedeció, ni se sometió cuando le dijeron a él que no predicase. Y lo vamos a ver, vamos a cerrar con esa cita bíblica. Bendito sea el Señor. Son los ricos los que nos llevan a los tribunales y nos arrastran. ¿Por qué dice Santiago esto? Pero vosotros habéis afrentado al pobre, no os oprimen los ricos, y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales. ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? El buen nombre, el nombre de Jesús. ¿Por qué llevaron a Pedro y a los apóstoles? En Hechos 5, 28 y 29. Para que no hablasen más en el nombre del Señor. Lo arrastraron a los tribunales. Y Pedro le dijo, juzgad bien. Es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Y fueron ellos que arrastraron a Jesús, lo llevaron ante los gobernantes y lo mataron por la verdad, porque querían que Jesús no hablara la verdad. Y los apóstoles también, y los profetas fueron muertos también por las leyes que fueron escritas y fueron edictadas, fueron dictadas por decreto, y por eso murieron todos ellos. Pero Cristo resucitó al tercer día de entre los muertos, y todos los profetas y todos los que mueran por causa de Jesús, Él los va a resucitar en su segunda venida visible. Amén. Esa es la esperanza que tenemos, un Cristo vivo y de poder. Y a los amigos les decimos que se conviertan a Cristo y que se agarren de Dios, para que Dios lo libre de lo que viene de camino. Amén. Por eso Malaquías dice, 3:5, y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, y contra los que juran mentira, y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo el temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. ¿Se da cuenta? Pronto el Señor será testigo contra ellos, con los que dictan leyes injustas, en contra del pueblo de Dios, en contra de aquellos también que, aunque no son pueblo de Dios, pero que abusan. El Señor es vengativo y es un juez justo. Por eso dice el Señor Jehová en Isaías 45, me parece, no sé si en el verso 21 o 22, dice claramente, por ahí, si mal no recuerdo, dice que claramente que en aquel día Jehová castigará al ejército de los cielos en los cielos y a los reyes de la tierra en la tierra, porque, oiga bien,
Oiga bien, los reyes de la tierra, ninguno obedece la voz de Dios. Hay que obedecer las leyes terrenales, sí. Pero usted ha visto que los gobernantes quieren obedecer la ley de Dios. Usted ha visto que ellos quieren obedecer a la voz de Jesucristo. No. Son ellos los que permiten que se hagan la fiesta de palos, fiesta a los demonios, las patronales, se hagan el día de la Mercedes, todos los días de idolatría, son ellos que lo permiten, los gobernantes. Entonces, cuando ellos dictan leyes en contra de la palabra del Señor, ahí nosotros tenemos que poner un pie de guerra y no obedecerla. Amén. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Creo que más que Isaías 24. Bendito sea el Señor. 24. Creo que 24, verso 21, 22. Si mal no recuerdo. Bendito sea el Señor. Dice así las Escrituras. Así mismo es. En el verso 21. Acontecerá en aquel día. Isaías 24, verso 21. Acontecerá en aquel día que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto, a los demonios como eran en el segundo cielo, a los reyes de la tierra sobre la tierra, y serán amontonados como se amontonan los encarcelados en un mazmorra, y en prisión quedarán encerrados. O sea que Dios va a castigar en aquel día al ejército de los cielos en los cielos y a los reyes de la tierra en la tierra. El ejército del cielo son los demonios que operan en el segundo cielo. Bendito sea el Señor. Por eso dice la Biblia en Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Eso está claro. Bendito sea el Señor. Se va a revelar la ira de Dios contra toda injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad de Dios. Los gobernantes, los que han hecho leyes a favor de la homosexualidad, a favor del aborto, prepárense que el juicio de Dios viene sobre ustedes si no se arrepienten. Juicio de Dios viene. Ahora bien, nosotros amamos al homosexual, amamos a la prostituta, amamos la persona, pero no amamos el pecado. Porque si el homosexual se arrepiente, Cristo lo salva. Y nosotros oramos por ellos para que Dios los salve y los restaure. Porque la Biblia dice que varón y hembra lo creó Dios. Amén. Entonces, vámonos a Jesucristo. Vamos a leer en Lucas capítulo 13. Bendito sea el Señor. Vamos a buscarlo aquí en la Biblia, para cerrar. Lucas 13:31. A Cristo le querían prohibir predicar la palabra. Oiga bien, qué osado. Qué osado. Bendito sea el Señor. Por eso es que el pueblo pereció, porque le faltó conocimiento, amado. Hay que obedecer las leyes terrenales, sí, pero hay que saber y diferenciar y poner pauta y saber en qué tenemos que obedecer y en qué no. Mire lo que dice aquí en el verso 13:31. Cristo había llegado, me parece, a Jerusalén, y oiga lo que le dice un fariseo, un endemoniado, un hijo de Satanás, del mismo diablo, que conocía la ley de Dios, pero estaba endemoniado, como si hay muchos que conocen la palabra de Dios y no quieren obedecer la voz de Dios, sino la ley de los gobiernos. Si los gobiernos se oponen a los asuntos, a los intereses del Señor, ellos se quedan tranquilos, se van de la mano con el gobierno. Así hay pastores, muchos pastores y ministros en eso. Que Dios tenga misericordia de ellos. Ahora hay pastores que son de Dios, que se mantienen firmes y no van a obedecer ningún edicto del diablo, ningún edicto de ningún gobernante que quiera detener la iglesia de Cristo. Amén. Dice aquí, oiga lo que dice aquí, escuche bien. Lucas 13, verso 31. Aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole: sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Y él les dijo, Jesús le dijo: id y decid a aquella zorra, echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Oiga bien, oiga lo que dijeron los fariseos. Y Cristo obedeció al rey Herodes. O no dice Romanos 13, según muchos tienen esa mala interpretación, sométase todo el mundo a toda autoridad. Sí, pero hay que especificar en qué tenemos que obedecer. Hay que especificar en los tributos. Cristo lo pagó, usted tiene su licencia al día, usted tiene sus retrovisores bien, usted tiene su documento al día, su cédula, todo al día. No violentar las leyes y los reglamentos que están establecidos en la ley, que son buenos, que esa ley no alterca con la palabra de Dios y que Dios la vale y que Dios la respalda, sí, pero cuando es la palabra de Dios, la cosa es diferente. Jesús le dijo: dígale a esa zorra que yo predico hoy y mañana, hago milagros, echo fuera demonios, y al tercer día completo mi obra. Jesús se sometió.
¿Se sometió Jesús a esa ley de ese gobernante? No se sometió. Se da cuenta, hemos hablado con la palabra y hemos visto en qué que tenemos que obedecer y en qué no, y cómo grandes siervos de Dios no obedecieron a edicto de reyes que se oponían a la palabra del Señor. Así, ¿por qué estoy dando este estudio? Porque va a haber persecución para la iglesia. Eso no está lejos. Aquí va a haber persecución también. Van a poner leyes, se van a hacer restricción a la iglesia de Cristo. Y se va a saber quién tiene a Dios y quién no tiene a Dios. Y todo aquel que ama su vida la perderá. Porque hay muchos pastores que están de la mano de los gobiernos y no quieren mandar a la iglesia a orar y ayudar para contrarrestar esta enfermedad y para contrarrestar esa vacuna que es el sistema de la vacuna que es obligatorio. Dicen que no es obligado, pero ya hay restricciones porque ya los choferes, según vi la noticia, no pueden manejar, los choferes públicos del gobierno, o me parece que también los privados, salió una noticia, si no tienen la vacuna, y los ciudadanos también, en la segunda semana de abril creo que también tienen que presentar la tarjeta. O sea que de una forma u otra te están obligando, y hay pastores que para defender sus intereses están sucumbiendo, en vez de mandar a la iglesia a orar y ayunar, que son irresponsables. Dios tenga misericordia, pero hay pastores que son de Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde. Estuvo con ustedes su hermano David Batista. Este mensaje para edificar al pueblo de Dios. Y esos pastores que están en eso, que Dios tenga misericordia y que ellos puedan volverse al Señor, porque ese es el objetivo, de restaurar. Pero hay que decir la verdad, con verdad y con misericordia se corrige el pecado. Dios te bendiga, Dios te guarde. Hasta otra nueva entrega. Amén.